Qué importante que es para la iglesia entender el propósito. Abby estaba tratando el Espíritu Santo de ayudar a los cristianos porque estaba la iglesia un poco convulsionada, un poco dividida. Algunos comienza Corintios diciendo algunos son de Pablo, otros son de Apolo, otros son de Cefa, otros son de Cristo. Entonces el apóstol quería ordenar un poquito eso y decirles que no perdieran el tiempo con sus diferencias, con sus divisiones. Por eso les dice en esta ocasión, aunque haya 10.000 maestros que les enseñan acerca de Cristo, recuerden que yo los engendré en el Señor, yo les enseñé la sana doctrina y que ustedes tienen que no perder el tiempo y enfocarse en la tarea suprema de la iglesia, que es la evangelización, es ser el representante de Cristo aquí en la tierra, porque el mismo Corintio habla y dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y la meta y el propósito siempre es acercar a la gente que no tenía a Jesús, acercarlas a Dios, hacerles conocer a Dios, hacerles entender que hay un solo Dios verdadero y Jesucristo el Salvador de este mundo y que la única esperanza para el ser humano, porque hay una vida eterna, es Jesús. Y entonces que dejaran de distraerse en el propósito correcto y entendieran que debían enfocarse en el verdadero propósito, que es llegar a agradar a Dios y cuál es la actitud, la tarea, el ministerio, el trabajo que más agrada al Señor. Bueno, es justamente hacer lo que a Dios más le interesa, es que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento. Obviamente está claro que no todos van a aceptar, no todos van a recibir, no todos van a querer morir a la carne, al yo, morir a los deseos de este mundo para poder agradar a Dios. ¿Y por qué morir a las cosas de este mundo? Porque la Biblia dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida no proviene del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, las cosas que están en el mundo, que Dios las creó y buenas y para que las disfrutemos, el ser humano las ha echado a perder y las usa mal, las usa fuera del contexto de la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol quiere que la iglesia tome conciencia y el Espíritu Santo quiere que tomemos conciencia de quién me engendró y me formó. ¿Y para qué? ¿Por qué tiene importancia? Porque había muchos vientos de pensamientos, de doctrina y de personas que querían influenciar. Por eso le dice, aunque haya 10.000 que les enseñen acerca de Cristo, recuerden quién los formó. Una persona que está en la sana doctrina, una persona que está centrado en hacer la voluntad de Dios. Entonces, siguiendo el ejemplo e imitando a nuestro progenitor, porque ya sea un pastor, ya sea un hermano, un obrero, quien sea, un cristiano común y corriente, porque para Dios somos todos iguales, fue un instrumento en las manos de Dios para el canal, la herramienta, como quiera llamarle, para que nosotros conozcamos al Señor. Yo conozco a Jesús. No porque se me apareció un ángel ni Jesucristo mismo, sino porque vino alguien y me compartió el Evangelio, me habló del amor de Dios y me introdujo en el reino de Dios. Entonces, todo aquel que introduce a otro en el reino de Dios es el que lo dio a luz, el que lo engendró en Cristo, ¿no es cierto? Y qué bueno que es esto. Y uno tiene que heredar, es el sentido de lo que está diciendo, heredar esos genes que produjo a
ese hombre, a esa mujer que te habló de Jesús. A lo mejor fue un niño. Dios puede usar a cualquier persona, no importa la edad. Quiere engendrar en nosotros ese mismo sentir. Dice, cuando habla de Jesús, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Se despojó Él de su gloria, de su estado de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, se sujetó a una naturaleza humana, dice que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos disfrutar de la vida eterna, podamos disfrutar de paz, de gozo, de bendición, de esperanza. Se despojó. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Despojarnos de todos nuestros intereses personales y ponernos en las manos de Dios para cumplir ese propósito de Dios. Porque la vida es muy corta, se pasa muy rápida. Porque ustedes saben cuánto es el promedio, los más longevos. Estaba viendo que algunos están llegando a 100 y algo de años, pero estamos ahí entre los 70, los 80, ¿no es cierto? Bueno, que puedas vivir 120 años si es posible, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere eso? Pero es rápido, ante la eternidad se pasa muy rápido. ¿Y qué hacemos con nuestra vida? Mucha gente, bueno, nace, vive, uno más en esta sociedad, se prepara, trabaja, forma una familia, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, se murió y se fue. Y esa vida, tu vida, mi vida, ¿está haciendo cosas para disfrutarla toda la eternidad o para lamentarla toda la eternidad si no haces lo que Dios quiere? Entonces que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento, ¿no? Y que si alguien fue motivado por misericordia y por amor, por compasión, a hablarnos y a hacernos conocer la vida, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Palabras textuales de Jesús hacia una humanidad perdida. Y qué lindo que Dios puso en el corazón de alguien que me hablara, que puso en el corazón de alguien para que te hablara, porque de esa manera vos ahora podés conocer en profundidad a Dios, su palabra, que hay una eternidad por delante. Hay gente que conoce de política, que conoce de fútbol, de deportes, que conoce de arte, que conoce de mecánica, que conoce de arquitectura, que conoce, podríamos mencionar cientos de profesiones. ¿Y conoce a Dios? ¿Leíste la Biblia? Sí, la leí, pero no la entiendo. ¿Conoce a Dios? No lo conozco. Y son maestros, profesionales en el área, en el arte, en la profesión que tengan, pero de Dios absolutamente nada, siendo que es lo más importante, porque todo lo demás, que tiene su importancia también, dura un lapso de tiempo, que es desde el día que se nace hasta el día que se muere, pero hay toda una eternidad. ¿Y qué hiciste en ese lapso de tiempo? Que Dios nos ayude a entender que somos vidas creadas para ser adoradores, para creer en Dios, para servir a Dios, para vivir para Dios. Por eso la Escritura dice, para mí el vivir es Cristo. Algunos lo entendieron y empezaron a decir, para mí el vivir es Cristo, es hacer la voluntad de Cristo. Entonces que el Señor nos ayude para que esos genes espirituales, si podemos decir así, ¿no? Bueno, tal vez un bioquímico o un médico lo pueda explicar, pero en poquitas palabras, a grandes rasgos, los genes es un segmento corto del ADN. Y ¿sabe que hay 20.000 genes en cada célula del cuerpo? Para que usted piense el diseño de Dios, la magnitud de nuestro Padre Celestial, ¿no? En cada célula hay 20.000 genes, ¿y sabe cuántas aproximadamente células tiene el cuerpo humano? 30 billones, no millones, sino billones, 30 billones de células. Juntos forman y constituyen el material hereditario. Entonces,
la personalidad, los rasgos físicos de nuestros progenitores o ascendientes, puede ser abuelo, bisabuelo, etcétera, ¿no? Uno hereda rasgos físicos y también que tienen que ver con el carácter. El diccionario de psicología define a la personalidad el conjunto de diferencias individuales existente en los patrones característicos de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Entonces, ¿con cuánta personalidad se nace, se hereda? ¿Y cuánta se hace? Porque en la vida de cada ser humano se hereda por los genes y también se hace por la formación que la persona tiene. Bueno, los científicos no se ponen muy de acuerdo, ¿no es cierto?, en el porcentaje de con cuánta personalidad se nace y con cuánta personalidad se forma uno. Se dice que en los primeros años de vida se forma el carácter del niño, ¿no? Ahí, entre el que nace hasta los 4 o 5 años, se forma el carácter de lo que va a ser esa persona. Por el medio ambiente en que vive, ¿no? Si está en un contexto de violencia, seguramente que ese niño va a ser violento. Y así, cada situación que le toque vivir a cada ser humano, cada hogar, cada familia. Que el Señor nos ayude. Expliqué un poquito esto para ver la herencia que uno puede llegar a tener, pero en el sentido espiritual. Esto es en el sentido físico, biológico, ¿verdad? Pero aplicándolo espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo les dice: yo soy el Padre espiritual de ustedes, yo los engendré en Cristo, imítenme en lo que yo soy, en lo que yo he recibido y he volcado en ustedes. Entonces, me acuerdo que me encuentro con un colega y teníamos una persona conocida en común. Y esta persona que teníamos conocida en común no estaba andando muy bien. Y se decía ser muy cristiano, siervo de Dios, etc. Y entonces este colega me dice, conociendo mi conducta, mi vida, mi testimonio, me dice: ¿pero no lo formaste vos? Como diciendo, mirá qué clase de persona y testimonio está haciendo, pero no lo formaste vos. Entonces yo ahí nomás le dije: sí, yo lo formé, pero él se desformó. Porque cada uno toma las decisiones. O sea, a veces está el dicho, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres. Hay gente que comienza bien, pero a veces las diferentes vivencias, por ejemplo, hay gente que nació humilde y cuando fue niño tal vez tuvo muchas cosas de las cuales se privó, no tuvo, deseó, y de repente por ahí en la vida le fue bien y llegó a tener muchas posesiones, riquezas, fama, y no sabe, por no tener el carácter y la formación, porque fue formado de una forma en que no supo manejar o no tuvo mentores o no hizo caso, porque yo a veces he querido ayudar a gente y después me dijo: ¿y a vos quién te llamó para...? ¿Quién te pidió ayuda? Como diciendo, déjame a mí vivir la vida que a mí me parece. Y otros no, otros, gracias por el consejo, gracias por la ayuda, y te agradecen y te bendicen, ¿no? Entonces, les quería contar esta anécdota de que pero no lo formaste vos. Sí, yo lo formé, pero él se deformó. Anduvo bien un tiempo, pero cuando salió de la cobertura, cuando salió de seguir el consejo y cuando a veces, en este caso, el dinero lo mareó, lo deformó, entonces perdió todo lo que había recibido. Que el Señor nos ayude. Evaluemos la vida que estamos llevando. Por lo general lo hacemos siempre a fin de año, ¿no? Termina un año, comienza uno nuevo, bueno, hago
una reflexión, una evaluación de cómo fue el año, los proyectos que tengo para el que viene. Pero creo que en todo momento tenemos que estar evaluándonos, examinándonos, viendo cómo estoy haciendo las cosas, ¿no? Y cuando uno se evalúa dice, ¿quién soy? ¿No? Bueno, tenemos una tarjeta de identidad, a ver, la iba a preparar y me olvidé, acá la tengo a mano. Todos tenemos el DNI. El DNI dice, por lo menos, quién soy, ¿no? Dice el nombre, me da una identidad, un número, y acá y en la China soy la misma persona, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice tu DNI. Ahora, que el Señor nos ayude, porque llamé yo DC, documento celestial, tu identidad en Cristo, tu vida en Cristo, ¿qué dice? En primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Hay gente que dice ser una cosa y que quiere demostrar que es una cosa, pero en realidad es otra. Que el Señor nos ayude, porque sé que estás aquí, porque quieres calificar, quieres ser a la imagen y semejanza del Señor, quieres cambio. Yo quiero cambio en mi vida, quiero cambio, aunque soy siervo de Dios y sé lo que soy y sé lo que hago, quiero más del Señor, quiero agradarle cada día más, quiero ocuparme en los negocios de mi Padre Celestial con más compromiso, con más pasión, con más amor, con más entusiasmo. Y eso es para todos, para todo hijo de Dios, porque el que tiene el corazón de Dios, el que tiene el sentir de Dios, va a pensar en eso, en querer agradarle al Señor. Y si dices que eres hijo de Dios, el que dice que le pertenece a Él debe andar como Él anduvo. Así lo dice la palabra del Señor. Y tener claro, ¿no es cierto?, ¿a dónde voy? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué quiero en la vida? Cuando yo era chico pensaba, bueno, me gusta la ingeniería, manejaba ya en las empresas donde estaba, manejaba soldadura, manejaba tornos, manejaba balancines y me gustaban los fierros, me gustaba la mecánica y digo, voy a ser ingeniero, ¿no? Y todo iba perfilando y preparándome para eso, pero el Señor me llamó y me dijo, quiero que te prepares para servirme, para que seas mi siervo. Y bueno, otros seguirán la ingeniería, la medicina, la arquitectura, las ciencias económicas y llegarán a ser profesionales y servirán al Señor siendo un profesional. Pero en mi caso el Señor me quería para el ministerio exclusivamente, ¿no? Ya que a los 14 años ya estaba abriendo iglesias y predicando en muchos lugares del país. Y bueno, así lo definió el Señor, pero a todos nos llamó con un propósito y compromiso. Y bueno, ¿cuál es tu meta? ¿Qué propósito? ¿Qué deseas hacer? Bueno, tenés claro, quiero ser mecánico, quiero ser modista, quiero ser empleado en una fábrica, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Está bien, pero ¿qué quieres ser en Dios? Eres hijo de Dios y tienes que dar fruto para el Señor, tienes que vivir para el reino de Dios. Entonces, pongo mi mirada en las cosas de arriba mientras estoy aquí en la tierra, porque estamos de paso, somos peregrinos. Dice Colosenses capítulo 3, verso 1,
dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto para este mundo, pero vivo para Dios, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Aleluya! Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A ver, dígalo conmigo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, ayúdame a calificar en tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Evalúo mi caminar con el Señor. Que el Señor nos ayude, dice Lamentaciones 3, versículos 40 y 41, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Que el Señor nos ayude para que nuestro caminar sea tomado de su mano, con su bendición y sirviéndole al Señor más allá de las tareas que tenga, los roles que desempeñe. Soy papá, soy abuelo, soy empleado, soy un ciudadano, soy un vecino más, soy esto, soy aquello, pero sobre todas las cosas, sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y haciendo esto, poniendo nuestro interés en lo que a nuestro Padre Celestial le interesa, porque Dios no quiere que seamos estériles. ¿A cuántos has dado a luz en Cristo? ¿A cuántos has hablado del Señor? Bueno, tal vez a muchos, ¿no? Pero que te has puesto como meta, voy a ganar a este familiar, a este vecino, a este compañero de trabajo para Cristo. Y le voy a seguir hablando y le voy a seguir predicando con mi vida y con palabra y lo voy a traer a la iglesia y lo voy a formar en el Señor, porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. Así que no descuidemos esto. Cuando uno no descuida la vida espiritual, tiene cada vez más ese compromiso y esa pasión y ese peso. Si usted no siente misericordia y compasión por el perdido, estamos desenfocados, estamos fuera del sentir y del corazón de Dios, porque la pasión de Dios es que todo aquel que fue creado por Él le conozca, sea salvo, tenga vida eterna. Así que el Señor nos ayude a cada día buscarle más, para que nuestro compromiso sea más firme, nuestra vocación y elección sea más firme. Porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y si nos descuidamos en nuestra vida espiritual, nos va a ser presa suya. Dice en Nahum capítulo 2, versículo 1, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? Es la oración, es el venir a la casa de Dios, es el estar en comunión con el Señor, es apartarte del pecado. Dice, vigila el camino, cíñete los lomos. Cuando uno va a luchar, ¿no es cierto?, se ajusta y se pone firme y no puede tener ahí una ropa que se pueda tropezar, sino se ajusta bien, está firme, su espada en mano, porque tienes la armadura de Dios dada por el Señor para luchar. Refuerza mucho tu poder. Refuerza mucho tu poder. Y con esa dependencia, esa comunión, esa búsqueda del Señor, reforzamos el poder. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Uno más? ¿Como cualquier otro? Dios quiere que resplandezcamos como luminares en este mundo. Dios quiere que seamos productivos, que seamos fértiles, que demos a luz para el reino de Dios. Algunos hacen lo que más pueden, se esfuerzan, hacen, luchan. Otros
algo. Y otros, nada. Dentro de los cuales estamos. Dios quiere que estemos de aquellos que se esfuerzan, de que pelean la batalla, de que luchan, de que ponen su interés en aquel que está desamparado. Recuerda, doblemente felices los que ponen su corazón en la miseria del otro, porque ellos van a alcanzar misericordia. Si pones tu corazón en la necesidad, me fue bueno y de bendición que los muchachos digan, como lo hacen las hermanas también, que digan, bueno, pastor, queremos hacer algo para ayudar a las familias más necesitadas, y empezaron a movilizarse, a juntar alimentos. Lo veníamos haciendo, pero ahora más gente que siente, que tiene ese sentir, y eso es bueno. Entonces, establezcamos una vida de servicio, más allá de todos los roles que seas o que tengas en la vida. Sos mamá, sos docente, sos profesional, sos esto, sos aquello, sos abuela. Sé sierva, sé siervo del Señor. Utilicé por mucho tiempo y de vez en cuando lo menciono, esta frase: si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Juan 15, 1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo quiero llevar más fruto. ¿Y vos? Hola. Amén. Que el Señor nos ayude. Porque no, dice el verso 16, nos eligió Él a nosotros. No le elegí yo a Él, sino Él nos eligió y nos puso para dar fruto duradero. Un fruto que permanezca. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, fruto duradero, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Frutos de hacer que personas se encuentren con Dios, porque podemos cantar, podemos tocar un instrumento, puedo predicar, podés predicar, podés barrer la iglesia, podés pintar la iglesia, podés juntar mercadería para repartir, podés hacer 1000 cosas. Pero si dentro de eso no tiene prioridad el llevar el pan vivo que desciende del cielo y da vida a este mundo, que es Jesús, yo soy el pan de vida, dice el Señor. Entonces, lo demás es importante, pero no estamos haciendo lo más importante. Queridos, recordad que estás en Cristo y que estás aquí porque alguien fue usado por Dios para hacerlo. Dios quiere usarle. Fruto de que personas se encuentren con Dios, que entren al reino de Dios. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice, así que pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Comenzá la tarea y mantenerla. Si no sentimos, entonces dije, misericordia y compasión por los que no conocen a Dios, estamos desenfocados. Que el Señor nos ayude a entender, fieles a la tarea de ministrar los recursos del reino. ¿Y cuál es? Llevar al corazón de la persona a Jesús. Recursos ministeriales, ministrarle, servirle en el nombre del Señor. Y con esto estoy terminando. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 23 en adelante, dice, el misterio es la salvación de los gentiles, todo el mundo. Porque Pablo habla del misterio, y este misterio es que la salvación no solo era para un pueblo, para el pueblo de Israel, sino para todos los gentiles, para todo el mundo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que están debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y poné tu nombre, yo pongo David, vos poné tu nombre, fuiste hecho un ministro del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabajo y lucho para esta tarea de que todos conozcan al Señor. Ahora mi pregunta es, la pregunta del Espíritu Santo a nuestras vidas es, ¿estás haciendo lo mismo? Recuerda, eres la luz y la sal de la tierra. Una luz no se toma y se pone debajo de la mesa o de la cama. Se pone en un lugar alto, en un candelabro, donde alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice el Señor, y glorifiquen a Dios por vuestras buenas obras. Hay una gran recompensa, mis queridos hermanos, iglesia, y satisfacción en esta vida presente y por toda la eternidad si nosotros hacemos esto. Para que los que son ganados, las personas que son ganadas para el Señor, para el reino de Dios, te lo van a agradecer por toda la eternidad. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Así que si quieres seguir agradando y bendiciendo a personas y agradando al Señor, enfócate. Decís, Señor, dame la estrategia, dame la sabiduría. Señor, dame esa unción para que cuando yo hable toque el corazón de ese amigo, vecino, familiar. Si ganamos esa persona para el Señor, va a haber fiesta en los cielos. Recordemos que el Señor dice en el capítulo 3, versículo 13 de 1 Corintios, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la proveerá. Y estoy seguro que todas las obras que hagamos para la gloria de Dios y para que las personas conozcan a Jesús va a ser aprobada y de bendición. Dice la NTV, el mismo versículo dice, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y sabes que cuando los libros sean abiertos y se encuentre no solo nuestro nombre, sino el nombre de todos aquellos que vos guiaste a que se encuentren con Dios, va a ser que nuestra eternidad sea recompensada y va a ser que nuestra eternidad sea satisfactoria, sea de gratitud, porque a ese que vos introducís dentro del reino de Dios, te lo va a agradecer en esta vida presente y por toda la eternidad. Así que imitemos a aquel que tuvo compasión de nosotros y nos guió a encontrarnos con Dios. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol a sus hijos espirituales y es lo que yo estoy compartiendo en esta mañana con cada uno de ustedes.
Iglesia, que el Señor nos ayude, porque de esa manera crecemos, tenemos gozo, tenemos bendición de Dios y la aprobación del Señor sobre nuestras vidas cuando nos involucramos en la evangelización. Oramos. Señor, en esta mañana estamos agradecidos por estar aquí, en tu casa. Señor, no podría estar en este lugar si alguien no me hubiese conducido al camino, la verdad y la vida que eres tú. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, pon en mi corazón esa compasión, a no ser egoísta, sino compartir con otros lo que yo tengo. Tengo el tesoro más grande, Señor, la perla de gran precio, que es la salvación de mi alma. Y así como yo la obtuve porque alguien me ayudó a obtenerla, yo quiero ayudar a que otros la obtengan, Señor, y te conozcan, sean salvos, reciban la bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.